el podcast de Andrés. Episodios que podrán ser descargados en cualquier momento, en la plataforma de internet que tú prefieras. Y en la página web www.elpodcastdeandres.com. 3, 2, 1, grabando. En este episodio se conversará sobre el plan de vacunación masiva que se debe realizar en el Ecuador. Se pretende indagar las razones por las que no existe una distribución equitativa en el país, como también el enfoque geopolítico que se le ha entregado a la procedencia de cada tipo de vacuna. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están, compañeros? Compañera Karina, ¿cómo te va? Quería comenzar directamente contigo. ¿Por qué no hay la vacuna en el Ecuador? Karina Vance, exministra de Salud del Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, fue directora del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud de UNASUR. Actualmente realiza su PhD en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Durante su gestión como ministra se enfocó en el acceso libre a la salud pública y en los derechos reproductivos de las mujeres. Bueno, o sea, yo creo que son muchos elementos, ¿no? Y entre ellos me parece que el que más preocupa es el hecho de que el gobierno ecuatoriano ha trabajado con un sesgo ideológico bastante marcado, ¿no? Yo recuerdo que cuando el presidente del Ecuador decidía salirse de UNASUR, uno de los argumentos de él, del presidente de Chile en ese momento, Piñera, de algunos otros, ¿no? Bolsonaro, hablaban de que UNASUR era una instancia de integración con sesgo ideológico, ¿no? Y en realidad lo que estamos viendo es lo contrario, es decir, posturas de estos gobiernos que han tenido un sesgo ideológico que ha marcado pues su forma de hacer su gestión, y en el campo de las vacunas ha limitado los proveedores que podríamos nosotros, con los que podríamos tener como país, digamos, acuerdos para la dotación de las vacunas, ¿no? Nosotros, de la información que tenemos del gobierno ecuatoriano, los acercamientos han sido con Pfizer, ahora ya no 2 millones, sino que reportan 6 millones de dosis de Pfizer, lo cual representa una preocupación en la parte logística de distribución y aplicación de la vacuna por las condiciones que requiere esa vacuna, y por otro lado por el hecho de que ha tenido retrasos muy grandes Pfizer en cuanto a cumplir con los acuerdos que tiene con los gobiernos, con instancias como la Unión Europea. O sea, si es que Pfizer le está quedando mal a Italia, a los países de la Unión Europea, no se diga pues países más pequeños como el nuestro que han negociado, digamos, bilateralmente, ¿no? Hay retrasos en cuanto a las distintas vacunas, y aquí hay un elemento de temporalidad y de oportunidad que es clave. Necesitamos tener vacunas ya, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, Chile, al ya traer, digamos, las vacunas de Sinovac, ¿no? Chinas, acelerar los procesos de otorgar un registro sanitario para poder traer las vacunas, ahí te dice que lo que han priorizado, ¿no? Pese a su posible sesgo ideológico, lo que han priorizado es la oportunidad, porque saben que si es que no aplican las vacunas lo antes posible, no podrán pues recuperar la situación económica, la crisis económica que atraviesan también como el resto de países, aunque obviamente no como el Ecuador, que ha tenido una serie de acciones que han herido, digamos, ¿no? La parte de la economía del país, la parte sanitaria, etcétera. Pero eso no dicen los medios, ¿no? Que las vacunas de Chile provienen de la China, porque generalmente dicen, mira, Chile está haciendo tremenda gestión, pero omiten mencionar que han sido vacunas chinas. Absolutamente, ¿no? Y los medios han tenido un rol nefasto en ese sentido en nuestro país. Por ejemplo, el hecho de que nosotros ahora nos estamos acercando a los 50.000 muertos en exceso, eso es algo que no se escucha en los medios de comunicación más populares, digamos, en el país. Entonces, han sido cómplices absolutos de una gestión que nos ha llevado a ser el segundo país con el número de muertes en exceso más alto del mundo. Eso quiere decir básicamente para quienes, porque es un término un poco técnico, ¿no? Pero básicamente cada año tú tienes un número de muertes, hay un pequeño incremento, ¿no? Por porcentaje, un porcentaje de un 2, un 3% que incrementa cada año, a no ser que haya una situación
en la que se causa pues una mortalidad mucho mayor. Y lo que vimos en el Ecuador en el 2020 fue un incremento de lo que esperábamos de muertes a las muertes que tuvimos del 52%, ¿no? No es algo menor, ¿no? 40.000, si te dicen una cifra de 40.000 y no sabes que eso representa más del 50%, puedes tal vez pensar que no es tan grave el asunto como lo es. O sea, si es que hacemos ese 52% lo usamos en países grandes, es una cantidad enorme, es absolutamente inaceptable y los medios tampoco han hablado de eso, ¿no? Volviendo al tema de vacunas, el sesgo es clarísimo. Nosotros tuvimos a nivel mundial poco a poco, ¿no? Se han ido publicando estudios cada vez más rigurosos con este control de revisión de pares, ¿no? Que es el óptimo, porque uno quiere tratar de evitar que haya un sesgo en cuanto a lo que se informa. Cuando es la propia empresa que hace la vacuna e informa que lo que ha encontrado en sus ensayos clínicos, siempre tienes la duda de si es que es información veraz, si es que es información objetiva, porque ya sabemos en la historia lo que ha pasado, ¿no? Que muchas veces se tergiversan los resultados de estudios clínicos para tratar de promover un producto, tratando de generar un lucro, pero poniendo en riesgo la salud y el bienestar de las personas. Pero en este caso hemos visto que poco a poco las vacunas, las distintas vacunas van pasando por las distintas fases de los ensayos clínicos y, por ejemplo, hace ya más de un mes tenemos la publicación con revisión de pares de la vacuna de Sputnik, ¿no? Y sin embargo el país aún no tiene acercamientos, al menos acercamientos que resulten en algo. Cuando vimos, por ejemplo, a Bolivia, ¿no? Traer cientos de miles de dosis, tanto de la vacuna Sputnik como de una de las vacunas chinas. Es decir, aquí no se trata de presupuesto, aquí no se trata de que hay algún elemento que no nos permita sentarnos a la mesa a negociar con los distintos proveedores. Claramente es un sesgo ideológico, ahí sí, ¿no? Un sesgo ideológico, me parece a mí, por parte del gobierno nacional, que les impide el tomar decisiones y realizar una gestión que permitiría contar en este momento con cientos de miles de dosis. Y hay otros problemas, ¿no? Porque si hay la dependencia de Pfizer, también hay la dependencia de esa cadena logística. Y el país no tiene las capacidades para poder garantizar la cadena de frío necesaria para Pfizer. Estaría concentrada en las dos grandes ciudades, me imagino, ¿no? Estaría concentrada en las grandes ciudades, ¿no? Que puede ser más allá de Quito, de Guayaquil, pero sería una logística muchísimo más compleja, muchísimo más cara, el poder distribuir la vacuna. ¿Cómo negocian esto? ¿Negocian solo la vacuna o negocian el paquete logístico completo? ¿Cómo está ocurriendo eso ahora? Y la segunda pregunta es, el gobierno ecuatoriano, bajo el mando de Moreno, ¿constituyó algún comité de científicos o de expertos para poder un poco supervisar o hacer una veeduría sobre este tema? A ver, en cuanto a la primera, hay una gran preocupación a nivel mundial en cuanto a cómo se están realizando los convenios, los contratos con las farmacéuticas. Las farmacéuticas históricamente han tenido una actitud de poca transparencia en cuanto, por ejemplo, a sus costos de producción. Y eso desde el ámbito de la salud pública a nivel internacional se ha venido peleando para transparentar los costos, ¿no? Un caso emblemático, por ejemplo, un medicamento para hepatitis C, que lo que hicieron fue establecer que el costo sería de 75, me parece que fue Roche, tal vez no recuerdo bien, $75,000, ¿no? El tratamiento entero para una persona con hepatitis C. Y finalmente, la producción de la vacuna genérica, digamos, o del tratamiento, perdón, genérico, bajó hasta $300 en el Egipto. Luego de hacer un análisis, en realidad establecieron ese precio porque dijeron que ese precio estaba por debajo de lo que costaba un trasplante de hígado, que era la alternativa que iba a tener la persona si es que no hacía el tratamiento de hepatitis. Eso no tiene nada que ver con el costo de producción. Tiene que ver con aprovecharse de la situación de las personas y saber que si es que pueden ahorrar $2,000, pues tratarán de ahorrarse $2,000 además del trasplante de hígado. Entonces, ese tipo de prácticas son las que hemos visto y hoy por hoy estamos en una situación bastante vulnerada, ¿no? El mundo entero, los gobiernos y sobre todo los gobiernos más pequeños, porque los contratos que están firmando de la información, de la poca información que tenemos, son contratos en los que el gobierno asume todo el riesgo.
¿no? ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, Pfizer tiene un retraso mayor del que hasta la fecha hemos visto y no tenemos las 6 millones de vacunas sino de aquí a un año? No pasa nada, ¿no? Es lo que entendemos. No, nadie conoce, los contratos son confidenciales, solo conocerán unas pocas personas del O sea, gobierno. la página del CERCOP, nada. Nada, porque es básicamente lo firman bajo acuerdos de confidencialidad y eso, perdón. La ley ecuatoriana es Y irrelevante. claro, es una preocupación muy grande, pero a la vez tú dices, bueno, si es que la única forma de conseguir esta vacuna, porque no es solamente con Pfizer, digo, estas son las condiciones que en muchos casos se están dando, y no solo en Sudamérica, ¿no? Sino a nivel mundial. Si estás en una situación de pandemia donde son condiciones en las que te toca reformar tu ley o hacer lo que tengas que hacer para poder conseguir la vacuna, lo vas a hacer. Y desafortunadamente nos coge la pandemia en un momento de que se ha debilitado mucho la integración regional. En otros años, la UNASUR, por ejemplo, en bloque, ¿no? Los 12 países de UNASUR peleaban en el foro internacional, por ejemplo, para que las farmacéuticas transparenten costos. Habían establecido un banco de precios de medicamentos en la región solamente con 34 medicamentos que los 12 países de la región compraban, ¿no? 34 de los que decidieron que eran estratégicos, digamos, para los 12 países, si es que los 12 países de la región comprarían al precio más bajo que estaba consiguiendo cualquiera de los países, un ejercicio teórico, pero que vale la pena hacerlo para ver las dimensiones de lo que estamos hablando, si es que todos comprarían esos 34 medicamentos al precio más bajo que conseguía uno de los países en base a la demanda de un año de esos 34 medicamentos, por año estaríamos ahorrando $1.000 millones. Esos son solo 34 medicamentos, ¿no? Entonces hay muy poca transparencia en cuanto a los precios que han conseguido. No sabemos si es que el Ecuador está pagando más o está pagando menos que los otros países. Esa es información que tenemos que como sociedad y como humanidad pelear porque se transparente, ¿no? La UNASUR fue creada un 23 de marzo de 2008 con el fin de unificar a toda la región suramericana. La primera presidenta de esta institución fue Michelle Bachelet. En un principio el organismo fue conformado por 12 estados, entre estos Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia. UNASUR entregó la posibilidad de crear un bloque de apoyo mutuo y una búsqueda de misiones comunes entre países de la región. Y la parte del comité de científicos o expertos se constituyó en el país para que, si bueno, no pueden publicar el contrato, por lo menos que haya un agente que pueda estar observándolo, ¿no? Mira, desafortunadamente de lo que yo he visto, uno de las más conocidas este, comentarios, digamos, de una de las personas que conformaba un supuesto comité para acompañar el trabajo del gobierno ecuatoriano en cuanto a las vacunas, salió a decir que no deberían tocarle al ministro de Salud porque sería como sacarle a Maradona en medio de un partido de Argentina en la final de alguna mundial. Ese tipo de personas estaban integrando ese comité, cuando ya sabíamos en ese momento que el ministro había favorecido a su mamá, se había saltado los pasos para favorecer a su mamá, así como lo hizo ahora, ya sabemos, con periodistas, con rectores de las universidades, y qué bueno que haya una sentencia judicial que diga que el Ministerio de Salud debe transparentar esos nombres. Me temo que vamos a tener sorpresas como ecuatorianos, o tal vez no sorpresas, pero sí información que va a ahondar nuestra indignación acerca de cómo se ha tratado esto. Nos han llevado a un país en el cual si es que tienes contactos y si tienes dinero y si es que eres de sangre azul, como muchos se consideran en nuestro país, ahí sí accedes a la vacuna. ¿Y qué pasa con el resto de las personas? ¿Qué pasa con el resto de las personas como los médicos, enfermeros, el personal de salud que no tiene acceso a la vacuna aún? ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen enfermedades que les genera un mayor riesgo de enfermedad grave de COVID? ¿Qué pasa con los adultos mayores que sabemos que tienen un mayor riesgo y se favorecen estos intereses personales? Algo que ha sido chocante para mí es que en el discurso público también como que no yo percibo que no se entiende la magnitud de lo que esto representa, ¿no? Para mí el Estado tiene la obligación de trabajar por el interés público. Si es que alguien es funcionario del Estado, tiene mayor responsabilidad de velar por el interés público. El favorecer a tu madre para vacunarse antes de lo que le toca,
es un clarísimo abuso de poder. Y el hecho de que hayan personas que no ven eso, a mí me causa grandes preocupaciones ya como país, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un trabajo mucho más fuerte acerca de lo que representa la solidaridad, la transparencia, el hacer las cosas en base a la técnica, pero con participación de todos y de todas, y sin volver al país en el cual pues algunos acceden a los recursos y otros no. Y qué coincidencia pues que además los que han accedido a los recursos sean los que han dedicado su vida a plantear que el Estado es un Estado obeso, que deberíamos tener menos gasto público y una serie de cosas, ¿no? Entonces se aprovechan del Estado, que es lo que siempre ha sucedido, se aprovechan del Estado para sus propios intereses, para sus propios fines, dejando a la mayoría de la población en la absoluta indefensión. Gracias. Augusto. Augusto Verduga es máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, militante de La Colmena, plataforma comunicacional contrahegemónica sin fines de lucro. Actualmente se desempeña como defensor público en el área de flagrancias de la Defensoría Pública de Guayas. ¿Qué dice? ¿Cuándo se va a hacer pública esa lista Esperemos que de pronto. los vacunados? ¿Y Sé por qué que es importante eso para el país? Tremendamente importante para transparentar cómo ha actuado pues este gobierno de turno, escondiéndonos, saltándose la línea, ¿no?, que establece el protocolo, ¿no? Los primeros en esa línea tienen que ser los médicos de la primera línea de batalla, pero yo mucho me temo, Andrés, que esa lista quizás no sea tan transparente que digamos. Esperemos que los nombres que aparezcan ahí realmente sean de las personas vacunadas. ¿Qué opinas del hecho de que Moreno sí se vacunó? Bueno, me parece terrible. Evidentemente es una persona que representa, encarna toda esa putrefacción del sistema público, ¿no? En virtud del cual, por el hecho de ostentar un cargo público, tiene ciertas preventas, ciertos privilegios por encima de las personas, como lo hizo en su momento el renunciado ministro de Salud, que vacunó a su madre en este hospital geriátrico de Los Valles, saltándose absolutamente todo el protocolo. Eso evidencia una falta de ética, una putrefacción moral en las altas esferas de nuestro gobierno. Y lo paradójico es, y engarzando con lo que acaba de decir Karina hace pocos minutos, que mucha de esta gente que se vacunó despotricaba de lo público. Esa es la gran paradoja, porque, claro, esta gente le incomoda que el Estado intervenga, pero claro, cuando favorece a los más débiles. Pero cuando el Estado favorece a los más ricos, a los más poderosos, ahí no pasa nada. Como por ejemplo en el caso patético de la condonación, de la remisión tributaria. 1.800 millones de dólares, pero ahí no pasaba nada, y era un incentivo, ¿no?, a la economía. Pero cuando ahora propones el tema de los 1.000 de una, ahí sí está malísimo, ¿no? Igualito acá con el tema de las vacunas. Cuando es para ellos, para la gallada está perfecto. Cuando es para los pobres, siguiendo los protocolos que establece la norma técnica para ese efecto, es un escándalo. Sí. Y nosotros creemos que deben haber pues esos protocolos, esas normas técnicas, esos estándares, criterios que sean objetivos, que busquen maximizar la vida colectivamente entendida, no solo las palancas, los panas, los amigos. Nosotros hemos puesto a disposición del Ecuador este aplicativo que desarrolló el equipo de andresarauz.es/vacunación, donde uno puede poner los datos y ya te sale aproximadamente en qué fecha o en qué rango de fechas te tocaría si se respetara el protocolo de vacunación, las distintas fases y las distintas prioridades que tiene el país. Porque si es algo tan sencillo, no lo aplica a un gobierno como el de Moreno. Porque están obedeciendo a otros intereses, pues. Porque no les interesa el bien público, el bien común, sino simplemente salirse bien librados. Lo cual es absolutamente absurdo desde el punto de vista de que si consideramos... Yo creo que al final hay un ministerio, hay funcionarios, hay sentido común, hay leyes. Hay ¿no? Constitución, pero bueno, es lo que menos se respeta. Yo creo que el COVID-19 lo que nos enseñó, y lo digo muy, muy claramente, que de esta pandemia no salimos si no es con una orientación claramente socialista. Es decir, cuando aquellos neoliberales nos decían que el Estado no intervenga, ¿no?, que cada quien a lo suyo, que tienes que pisar al otro para estar bien, y viene la peor pandemia de los últimos 100 años de la humanidad,
y recurren todos a papá Estado. Y nadie estuvo repitiendo esas tonterías de siempre de que la libre concurrencia nos va a hacer salir de esta situación. Todo el mundo, inclusive los más neoliberales, acudieron a papá Estado para poder salvarse. Lo mismo pasa acá con el tema de la vacunación. Ahora, la gran pregunta es, si solo se vacunan ellos, ¿vamos a solucionar el problema de fondo? No vamos a solucionar el problema de fondo. Entonces, es hasta un liberalismo como miope, porque pretenden que vacunándose ellos en sus ciudades privadas y refugiándose, estando lo más lejos posible, ¿no?, de sus ciudades, van a solventar su problema de salud, cuando realmente la OMS está diciendo que para que nosotros podamos estar plenamente protegidos como humanidad, el 70% de la población mundial, parece que es el 70%, no sé si Karina me corrige, tiene que estar inmunizada. De tal manera que esto es mentira de que nos salvamos solo, aisladamente, no sobre la base de nuestros propios valores progresistas. Es que incluso mentira desde sus propios valores. Sí. Es una cuestión que escapa a todo sentido común. Otra dimensión que estamos discutiendo en el mundo en general es esta geopolítica de las vacunas. Yo justamente hace un año, en 20 de marzo del 2020, escribí un artículo que lo publicó un periódico español que se llamaba Farmacolonialismo y triaje monetario. Y hablaba sobre lo que sí iba a venir, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora, esta disputa geopolítica de quién primero saca las vacunas, pero luego quién las aprueba, ¿sí? Porque puede haber muchas vacunas, pero si no tiene registro sanitario, no entra nomás. Antes nadie nos preguntábamos de dónde venían las vacunas. Cuando se llevaban los niños a los centros de salud, nadie preguntaba, ¿y de qué país es esta vacuna? Nada. Claro. ¿Por qué ahora de repente eso se vuelve todo un asunto de importancia o de relevancia? Es como una suerte de guerra fría no renovada, sí, ¿no? Porque está la Pfizer, Estados Unidos ahí, y la Sputnik. Y claro, sale el Sputnik y salen todos los cuestionadores yanquis a decir, bueno, que la vacuna no fue lo suficientemente testeada, probada. Luego los rusos dicen que no, que los otros son envidiosos. Y luego salen la vacuna china y también hay estas controversias de que, me copiaste la cuestión de la fabricación. Entonces, toda una suerte de guerra fría renovada en pleno siglo XXI, cuando lo que no deberíamos estarnos preocupando es por el origen de la vacuna, por la procedencia, sino por los efectos. Y esos efectos están plenamente garantizados y testeados. Actualmente, los investigadores están probando 74 vacunas en ensayos clínicos en humanos y 21 han llegado a las etapas finales de prueba. Entre las vacunas que superaron la tercera etapa de pruebas y que se están repartiendo a la mayoría de la población están Pfizer, Moderna, Gamaleya, Oxford AstraZeneca, CanSino, Sinopharm, entre otras. Recientemente Cuba ha anunciado la creación de su propia vacuna llamada Soberana 2. El gobierno de este país tiene planeado producir alrededor de 100 millones de dosis en los próximos meses. Ahora, también sí es importante construir soberanía sanitaria, ¿no? Lo que mencionaba Karina de la integración regional en materia de la salud y en poder lograr, por lo menos en nivel regional, autoabastecimiento de los elementos que garantizan la vida. La vida nomás, comencemos por eso. Entonces eso implica medicamentos, vacunas, obviamente, pero también dispositivos médicos y cada vez más conocimiento vinculado a la supervivencia de lo que yo quisiera llamar civilización latinoamericana. Entonces, que no nos planteemos como región pensar en la soberanía sanitaria es una grave omisión, ¿no? Yo creo que si después de esta epidemia, de esta pandemia, no salimos con esos conceptos que estaban en la UNASUR, en el Banco del Sur, en los instrumentos de integración regional, realmente otra vez vamos a estar condenados a la dependencia, a ver otra vez que el proveedor se porte buena gente y nos abastezca. Así que eso tiene que cambiar también. Qué importante, cuánto se extraña UNASUR en estos momentos. Ahora está PROSUR. El problema es que PROSUR no sirve para maldita la cosa, porque eso sí que es súper ideologizado. Y cerrando esta idea, Andrés, de la salud de como se ha propuesto acá, hay otra pandemia de la que no estamos hablando. En este marco de la salud integral, sí que merece la pena mencionar esta otra pandemia, lo conversábamos con Fernando hace poco, que es la ansiedad generalizada provocada por el hecho de que no llegan las vacunas. Y esta salud mental, psicológica, de la que también tenemos que hacernos cargo, ¿no? ¿Cuánta gente ahora mismo está consumiendo ansiolíticos? Porque la realidad le resulta inaguantable. El padre de familia que se quedó sin trabajo,
que tiene 3 hijos que alimentar, que en el confinamiento no tenía que salir a la calle. Esa gente está viviendo unas cuadras de ansiedad durísimos, de depresiones. Y esta es la pandemia silenciosa de la que nadie habla. Y la política tiene que volver a las cosas que nos pasan en el cuerpo, a establecer si dormimos mal o dormimos bien, si comemos mal o comemos bien, así tenemos tiempo para ver a nuestros seres queridos, así tenemos áreas verdes o no tenemos áreas verdes. La política tiene que hablar de estas cosas. No estamos hablando de estas cosas importantes. Absolutamente de acuerdo contigo. Y qué bien que ahora me toque consultar a Fernando. Fernando Cornejo, doctor en Medicina y Cirugía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, médico especialista en psiquiatría en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, Argentina. Fue viceministro de Gobernanza de la Salud y viceministro de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo combatimos esta que ya le llaman sindemia, ¿no? ¿Y cómo nos podemos anticipar a estos problemas que nos comenta Augusto? El problema grave es que hoy nos toca intervenir ya no solo en prevención, que sería lo ideal, sino que entramos en un proceso grave de intervenir en Claro, la hace un enfermedad. año había que prevenir, ya ahorita estamos... Había que prevenir hace un año y un poco más, porque la gente está con una incertidumbre terrible porque el Estado le abandonó. Ujú. Es como que un padre, una madre te abandonan en el momento que más los necesitas. El Estado los abandonó cuando veían que los médicos, médicas, personal sanitario no tenían los suficientes insumos. Cuando en Guayaquil lo mínimo, el enterrar a los seres queridos era casi un imposible. Entonces se empezó a generar esta sensación de abandono, acompañada con que somos uno de los países o el país de la región que menos protección social ha tenido. Durante 2020, el coronavirus ha creado un brote de enfermedades psiquiátricas debido al distanciamiento social, la incertidumbre económica y el confinamiento. Según diversos estudios, el consumo de ansiolíticos y de antidepresivos ha subido de manera exponencial, como también el consumo de alcohol y otras drogas. Algunos expertos admiten que en los próximos años, la humanidad enfrentará una nueva crisis sanitaria debido a los efectos psicológicos que se han presentado durante la pandemia. Entonces a la gente le tocó salir a la calle a contagiarse. Y los empresarios hablaban en ese momento de, me acuerdo, un foro en el municipio de Quito, empresa versus academia. No, señores, aquí era vida versus muerte. Y nos llevaron en muchos casos a la muerte con esos datos que ha dado Karina. ¿Y qué hay que hacer ahora? Hay que acompañar a la gente. Un Estado que acompañe día y noche, con psicólogos, con prevención, con actividades extracurriculares. Eso es lo que necesitamos hoy. Tenemos una idea del diagnóstico social sobre la situación de la salud mental de los ecuatorianos en este momento, una aproximación, una idea. Todos sabemos que hay mucha ansiedad, que ha habido aumento en los niveles de violencia intrafamiliar y algunos otros indicadores que por ahí nos dan pistas. ¿Nos puedes dar unas luces sobre eso, Fernando? Temas muy complejos. Por ejemplo, en personal de salud, que es una investigación que hemos venido realizando en un estudio multicéntrico en el posgrado que dirijo, hemos identificado que se ha duplicado en algunos casos los índices de depresión y ansiedad. Es decir, además de cansados, además de no pagados, además de no contratados, nuestro personal de salud está más ansioso y más deprimido. Imagínate ir a trabajar todos los días en esas circunstancias y sin saber si te van a despedir mañana. Y en la población en general, índices terribles, como por ejemplo el tema de consumo de sustancias. Se ha identificado el consumo de alcohol, otro tipo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, pues de las legales y de registro, en donde hay un incremento de hasta un 20% en el país, y adicionalmente de drogas ilegales, no hay registro. En el país sí hay una deuda pendiente que es tener un buen registro de depresión, ansiedad, pues ahí Andrés Arauz va a hacer un plan de salud mental en donde incluye una encuesta nacional de salud mental, donde podremos ir acompañando a la gente, acompañando con cifras para tomar decisiones adecuadas. Claro que sí, es un reto que tenemos. Es muchas de las enfermedades del siglo XXI, ¿no? Y con esta pandemia, pues hoy ha quedado clarísimo también. Ahí sí tampoco salimos de esta pandemia sin esa reflexión. Otra gran omisión, otra gran oportunidad perdida. Fernando, cuéntanos un poquito de tu experiencia con relación a la academia y el plan de vacunación. ¿Cuál sería la expectativa que se debe tener como un país para esto y qué es lo que realmente está ocurriendo?
Lo que habitualmente ocurre en todos los países y que fue construido en Ecuador en épocas anteriores es que se construyen protocolos, guías, y estos protocolos son de cumplimiento irrestricto, son rígidos y esa rigidez es sumamente necesaria para evitar la discrecionalidad. Si la Autoridad Sanitaria Nacional, rectora de todo el sistema de salud, público y privado, establece un protocolo para el tratamiento, en este caso, o el proceso de vacunación, el que lo salta debe ser sancionado. Entonces aquí no importa si es la mamá del ministro o si es el presidente de la República o cualquier otro funcionario. Cuando buscan, yo creo que con una intencionalidad bien marcada, que haya una presencia menor del Estado, como se lo ha hecho hasta este momento, con un único fin, un fin de decir, el Estado no funciona, y como no funciona, deleguemos a los privados. Eso está en el plan de gobierno de tu candidato rival. Él dice, deleguen al IES, la administración del IES a los privados, hagan las famosas zonas francas para que ahí se beneficien los 2 o 3 grupos económicos. Cuando buscan tratar de minimizar el Estado con este fin, no hay protocolo que valga. Y esto es lo que ha pasado acá. Tuvieron un plan de vacunación, pues básicamente revisado por 2 o 3 personas, presentado en una universidad privada, en unas 2 o 3 diapositivas, y en donde además el centro de la presentación ni siquiera era la universidad privada, sino que era una administradora, que el día de ayer fue la que presentó el plan a nombre del ministro nuevo, ¿no es cierto? Una administradora, una empresa. Una empresa, la representante de una alianza público-privada. ¿En qué lugar del mundo se ha visto que no sea la Autoridad Sanitaria Nacional la que maneje el plan de vacunación, sino una alianza público-privada? Esto es de Ripley y esto tiene que ser investigado. Y esto, yo creo que la sentencia que ha dado la jueza hace pocos días es muy importante porque la transparencia tiene que ir hasta destapar cómo se está administrando los procesos que van más allá de la sola compra de las vacunas. La cadena de frío, quiénes son los beneficiarios de ello y, bueno, también seguir vacunando, que es otra responsabilidad. Pero yo tengo una duda respecto al tema de la lista con nombre y apellido, ¿no? Porque todos sabemos que alrededor de la salud también hay cierta información que hay que mantener privada, confidencial. ¿Cómo se balancea este tema de que dicen, bueno, pero la información de tu estado de salud, de tu medicación, etcétera, es íntima, pues confidencial, reservada? No sé, explícame los términos y cómo se concilia eso con la necesidad social y colectiva de saber lo que está pasando. En bioética hay 4 principios. 2 de mínimos les llaman los expertos, 2 de máximos. Los de mínimos, muy usados en clínica, beneficencia, para ser cortico, hacer el bien, no maleficencia, no hacer el mal. Y 2 de máximos, autonomía, que es el principio en donde cada paciente decide qué hacer con su cuerpo, que es muy importante, y justicia y equidad. En este caso, y donde estamos hablando de política pública, estamos hablando de salud pública, y estamos hablando de un problema que es nacional y mundial, tiene que primar el principio de justicia y equidad. Si la justicia, mediante el debido proceso, pide la apertura de las listas, se tiene que abrir, no para escracharles, no para hacerles de bullying en Twitter, sino para identificar quiénes han sido las personas que han entrado y por qué. Porque ya es un mandato judicial. Si hubiese sido una lista filtrada que va por redes sociales, se hubiese estado mancillando hasta el debido proceso, pero ya está actuando la justicia. Entonces, en este caso, es posible. Si a mí como médico psiquiatra que soy, me pide un juez la historia clínica de un paciente, yo tengo que legalmente entregarle para que se cumpla el proceso. Chévere, perfecto. Es una gran salida y creo que se aproxima a ese balance, ese equilibrio de los derechos privados, los derechos colectivos, la necesidad imperiosa de saber qué es lo que está ocurriendo, pues lo concilia el juez o la jueza cuando toma la decisión y me parece que es el camino para poder obtener esa información. Ahora, cuando ya esto sea de una escala muchísimo mayor, porque ahorita todavía son pocas personas quienes se han vacunado y muchos de ellos con palancas y ese tipo de cosas, muchos funcionarios del gobierno, no sé cómo ahí se autodenominarán personas de mayor nivel de riesgo, no sé cómo querrán justificar, pero luego viene la reflexión sobre si hay malversación de fondos o no, si hay
peculado, si hay tráfico de influencias, esto puede derivar en delitos de carácter penal, ¿no? Acá está un abogado, pero creo que sí puede, Además que también maneja los temas penales. Por diga. supuesto. puede derivar ¿Qué, tranquilamente en qué, eso, qué, ¿no? qué escenarios ves tú de aquí en adelante cuando se publicite esto? Bueno, habrá que ver si la Contraloría, que es un brazo ejecutor del gobierno, se anima a hacer algo al respecto. Yo lo dudo mucho. Pero recuerda que ahora ya quitaron el requisito de que la Contraloría debe emitir informe previo antes de un Chuta. caso penal. Sí, claro, pero bueno, la Fiscalía, podemos confiar también en la Fiscalía que va a actuar decentemente. Entonces, aquí estamos atados de manos. Realmente, si no existe Estado de Derecho, es imposible que podamos judicializar esos casos. A propósito de lo que le comentabas a Fernando, los abogados diríamos, en la ponderación de las razones, ¿no? Pesa más el bien común que el interés particular de estas personas. Digamos, nosotros estamos acá luchando para que haya vacunas en el Ecuador, para que se las distribuyan adecuadamente y no les quedan otra que ir a la porquería, ¿no? A inventarse cosas realmente Al estercolero, ¿no? absurdas, Mediático. Sí, realmente terrible. ¿Cómo ves tú desde allá en Estados Unidos, desde Nueva Orleans, esta realidad de acá de países macondianos, Karina, cuando hay discusiones tan absurdas sobre la vacuna y esta realidad política? O sea, es que realmente el hecho de que hayan esas situaciones en nuestros países tiene todo que ver con la situación de los países del norte también, ¿no? Ha habido un acaparamiento terrible de las vacunas. Los países más ricos en el mundo tienen 3 veces más vacunas de las que necesitan y los países más pobres tienen ni la mitad de lo que necesitan. Eso solo en cuanto a lo que han logrado contratar, ¿no? No estamos hablando acerca de las dosis que tienen, porque como en el caso ecuatoriano no tenemos nada, o sea, nada digo relativamente, ¿no? Mi mamá me llamó anoche preocupada, me dice, ella te respeta y te admira mucho, ¿no? Te quiere mucho, pero me dice preocupada que le han dicho que Andrés Arauz se vacunó en Argentina. Digo, mamá, eso es mentira, él estuvo mucho antes de que llegue la vacuna y tal. Pero, ¿sabes qué? Para mí es un indicador triste porque uno espera siempre y no, mi mamá, ella apoya, digo, pero la persona que le dije, una persona muy querida para mí, a quien yo pues le quiero mucho, ¿no? Y es muy triste el que no podamos debatir con la verdad y me parece que este grado de desesperación, ¿no? que hay en mucha gente, de tratar de evitar que tengamos un camino en el país en el cual los privilegios no primen, se nota el grado de desesperación, ¿no? El aferrarse a los privilegios de clase, a esos privilegios que son privilegios mal habidos, que tienen que ver con el proceso de colonización, con el patriarcado, ¿no? Porque en el caso de las mujeres también esas opresiones, digamos, la opresión hacia la mujer se ha naturalizado, se ha normalizado, ¿no? Y se postergan los cambios y las políticas que tendríamos que implementar como sociedad para lograr una sociedad más equitativa, ¿no? En tantos ámbitos. Entonces, desde acá es ver desde otro punto de vista, pero es ver la misma cosa, ¿no? Es ver parte de un mismo sistema, porque Estados Unidos y lo bien que le pueda ir en poner las vacunas, tiene todo que ver con lo mal que le pueda ir al Ecuador en poner las vacunas. ¿Por qué, por ejemplo, en medio de la peor pandemia que hemos tenido en los últimos 100 años, no logramos el que las vacunas que se desarrollen para COVID no tengan propiedad intelectual, que puedan ser de libre acceso para la población, para la humanidad? Entonces, en los peores momentos, yo creo que es cuando vemos de qué estamos hechos, ¿no? Como seres humanos. Y hay gente que, pese a saber que esta pandemia causa muerte, dolor, pérdidas que nunca recuperaremos, están más que dispuestos a mantener un sistema que lo que hace es favorecer el lucro. Hasta el momento en que se grabó este episodio, el Ministerio de Salud Pública no ha emitido ningún tipo de información sobre el proceso de contratación de las vacunas, debido a que estos fueron realizados bajo compromisos de confidencialidad con las farmacéuticas proveedoras. Las únicas dosis que han llegado a Ecuador han sido de la empresa Pfizer y no han logrado cubrir ni un 5% de los trabajadores de primera línea del sistema de salud pública. Muchísimas gracias, Augusto. Gracias, Karina. Gracias, Fernando. Yo creo que sí, se viene una
época que tiene como tarea superar este momento tan doloroso que se está alargando demasiado para los ecuatorianos. Es el momento ya de pasar ya a las soluciones, a poder mostrar que sí puede haber un gobierno que atienda con dignidad a sus ciudadanos, que esté ahí presente en los momentos más duros como los que estamos viviendo ahora. Y creo que todos tenemos esa responsabilidad histórica, porque este no es un gobierno de una persona, es un gobierno de todo un proyecto y vamos a lograr que pueda resignificar el sentido común y poder demostrar de que este es el momento para que podamos actuar juntos. Un abrazo a todos. Un abrazo. El podcast de Andrés.